Para que nosotros podamos manipular nuestras filas y nuestras columnas en un libro de Excel, eh, podemos nosotros colocarnos en la fila, ¿sí? O en cualquier celda de la fila o en cualquier celda de la columna que queramos eliminar o que queramos agregar. Y lo único que necesitaríamos hacer es irnos a la opción de insertar o eliminar según lo que necesitemos. Si nosotros estamos en esta celda y aquí queremos insertar una nueva, vamos a colocar unos datos para que se pueda ver. Por ejemplo, tenemos aquí el 1, el 2 y 3. Si nosotros entre el 1 y el 2 queremos insertar una nueva fila, bueno, nos colocamos en el número 2 y nos vamos a insertar y le damos hasta la parte de abajo. Aquí está insertar filas de hoja, damos clic ahí y se nos inserta una fila, ¿sí? entre las dos celdas y es una fila nueva. Lo mismo sucede con las columnas. Yo me puedo ir aquí y yo aquí necesito insertar una columna, pues igual me voy a insertar columnas de hoja y listo, miren, me inserta una columna. ¿Okay? Esto también lo podríamos hacer colocándonos encima. Voy a colocar otro dato, colocándonos encima de la columna y dando clic con el botón secundario y ahí aparece la opción de insertar. Damos clic en insertar y listo, nos inserta. Lo mismo para las filas, queremos insertar una fila, nos vamos a la fila donde queremos insertar, damos clic con el secundario, después en insertar e insertamos la fila. Lo mismo es para eliminar columnas. Queremos eliminar una columna, bueno, nos ponemos en la celda de la columna que queremos eliminar en cualquiera de las celdas y nos vamos a la opción del menú inicio, eliminar, y eliminamos la columna y listo, se elimina la columna donde estamos posicionados. Okay, voy a hacer otro ejemplo aquí, yo me coloco en esta, voy a eliminar columna de la hoja y se elimina. Lo mismo sucedería si yo me coloco encima de la letra de la columna y doy clic con el botón secundario, eliminar, y se elimina esa columna. Para las filas es exactamente lo mismo. Colocamos en una celda de la fila que queremos eliminar, nos vamos a eliminar, ¿sí? En la opción del menú inicio, eliminar filas y listo. O dando clic con el secundario en el número de la fila y en el menú eliminar podemos ir eliminando. Entonces de esta manera nosotros podemos ir agregando o eliminando alguna de las filas que nosotros tenemos en nuestro libro de Excel. Pero sí sucede también que podemos nosotros insertar columnas o filas en algunas entre algunas columnas o filas que ya tienen un formato. Por lo regular el formato se copia a la celda que nosotros, a la fila o a la columna que nosotros estamos agregando. Por ejemplo, aquí yo quiero agregar una nueva. Sí, yo puedo colocarme y le doy que quiero insertar una nueva columna. Y se inserta, pero si se dan cuenta me copia el mismo formato que tiene las columnas, ¿sí? El mismo formato que tiene las columnas. En este caso el formato que tiene la columna a la izquierda pero inmediatamente que yo coloqué, ¿sí? Que yo coloqué o agregué la columna, se activa este pequeño botón que son las opciones de inserción. Estas opciones me van a permitir a mí definir si quiero o no copiar los formatos. Ahí está. Si yo quiero el formato que es por default sale, que es el formato de la izquierda, bueno, lo dejo como está. Si yo quiero el formato de la derecha, pues le doy clic en este y miren, ya me cambió el formato, ya no está copiando sino está copiando el que tengo a la derecha. O si quiero una columna pero que no tenga formato, le doy en borrar formato. Listo, ya me insertó, pero sin ningún formato, con el formato que tiene por default la hoja en nuestro libro. Lo mismo sucede en las filas. Si yo me coloco aquí e inserto una nueva fila,
Ahí está. Bueno, como no tiene un relleno no se ve, pero está copiando, ¿sí? Está copiando, en este caso, eh, nos está copiando el formato de arriba, ¿sí? Entonces yo, el texto que yo vaya colocando en este, sí, tiene que tener el formato, ¿sí? El formato que tiene la parte superior, ¿sí? En este caso tiene este formato. Ese formato es el que me va a copiar, el formato que tiene aquí. Pero si yo quiero el formato de abajo, bueno, entonces lo que tengo que hacer es, en lugar de, voy a regresarme, en lugar de, al momento de yo insertar la fila, pues yo le voy a definir que sea el formato de abajo. Así al momento que yo escriba, me va a copiar en esa fila el formato que yo tengo en la fila de abajo. O lo mismo, si lo quiero sin formato, pues también al momento que yo inserte mi fila, pues elijo que borre el formato y va a ser un formato por default. ¿Sí? Entonces de esta manera también podemos ir configurando un poquito nuestras opciones o nuestras alternativas para que pues no tengamos que ir cambiando el formato en cada una de las celdas de la fila o de las celdas de la columna si ya teníamos un formato definido. Entonces aquí podemos ir trabajando de esta manera nuestras filas, nuestras celdas. Algo que también me gustaría mencionar es en relación, voy a borrar, en relación a los tamaños, ¿sí? Los tamaños que nosotros manejamos en nuestras columnas y en nuestras filas. En ocasiones necesitamos un tamaño mayor o un tamaño más adecuado. Por ejemplo, aquí está ajustado a cada uno de los datos que tenemos. Pero si queremos que estén más grandes, nosotros podríamos, les decía, dar clic aquí con nuestro mouse y sin soltar a ir arrastrando hasta dejarlo del tamaño que necesitamos. Y listo, lo dejamos de ese tamaño. La otra opción es dar clic encima, ¿sí? Encima de la letra con el botón secundario, irnos al ancho de la columna. Y aquí nosotros escribiríamos el ancho que requerimos. ¿Sí? Por ejemplo, 15. ¿Okay? Vamos a aceptar y ya va siendo más grande nuestro ancho de la columna, de la que tenemos en este caso seleccionada. Bien, entonces esa es una alternativa. Lo mismo sucede con las filas. Las filas a lo mejor nosotros podemos dar clic en la fila e ir arrastrando para dejar de otro tamaño el alto de la fila o dar clic con el botón secundario encima en alto de fila y colocar un alto que nosotros hayamos definido para esa fila. Y listo, vamos haciendo ello. Podemos hacerlo de muchas filas al mismo tiempo. Eso también es importante que sepamos. Por ejemplo, tenemos estas dos columnas, ¿sí? Y yo podría en las dos columnas solamente colocarme en esta final, dar clic con el secundario, perdón, con el botón normal y sin soltar el clic, arrastro hasta donde yo quiero y suelto y me va a tomar el mismo ancho para las dos. O lo mismo, si yo selecciono las dos y doy clic con el secundario y me voy a ancho de columna, yo puedo definir para las dos columnas un ancho y me da dar el mismo ancho para las dos. Lo mismo sucede para las filas. Yo selecciono las dos o las tres filas que yo quiero, doy clic con el mouse y sin soltar arrastro para darles un ancho y me da el mismo ancho, perdón, alto para las tres o las filas que yo haya seleccionado. Igual sucede con clic con el secundario, alto de fila, y puedo definir un alto de fila para las tres al mismo tiempo. De esta manera ya puedo yo ir configurándome todo mi espacio de trabajo, de este caso de mi hoja de cálculo en mis libros de Excel y poder visualizar de mejor manera cada uno de los datos.